Muy buenos días, vamos el día de hoy a hacer nuestro curso de química, que es el número de masa del átomo. Vamos a empezar con el átomo. El átomo es la mínima expresión de la materia, por tanto debe tener masa y volumen. Porque la materia, la característica fundamental de la materia es que tiene masa y tiene volumen. Por lo tanto, en este caso el átomo debe tener masa y debe tener volumen. Todo empieza con John Dalton en 1804, en el cual dice el átomo es una esfera maciza, ojo a su modelo atómico, su primer modelo atómico en 1804, la cual su masa o peso atómico debe ser múltiplo del primer elemento químico, el hidrógeno, donde su peso atómico debe ser 1. Es como una referencia. Allá, primer elemento químico, el hidrógeno, por lo tanto, su número atómico será 1 y de ahí vienen los demás. Múltiplos de ese elemento químico llamado hidrógeno, que sería 1. Pero posteriormente Berzelius dice que no se cumple, no siempre es una ley, porque para el cloro es el doble del múltiplo de en este caso el hidrógeno, del isótopo del hidrógeno, que vendría a ser 2. Era mucho mayor, por lo tanto, obviamente no se considera dicho concepto hasta ahora. Luego viene Rutherford en 1911 y se establece que el núcleo es de carga positiva y los electrones girando alrededor de la misma. Había descubierto los protones. P. Entonces, como que ya hay más elementos para poder establecer la idea de lo que cosa viene a ser el número de masa y sobre todo la parte del núcleo. Había un núcleo ya comenzamos en 1911, casi 100 años después, que había un núcleo de carga positiva. Viene James Chadwick en 1932 y dice, mediante sus estudios en la física nuclear, dividir el núcleo del átomo, descubre el neutrón, que es una partícula neutra o sin carga. Entonces, desde ese día, el núcleo queda establecido como dos partículas. El núcleo está hecho por dos partículas, el protón y el neutrón. Obviamente, estas dos partículas forman lo que vendría a ser el número de masa o toda la consideración de masa que existe en el átomo en función al núcleo. Porque el resto, los electrones que son de muy pequeña masa, infinitesimal, no tienen nada que ver con el núcleo, que es mucho más grande que el electrón. Por lo tanto, en el núcleo se concentra toda la masa del átomo. El 99,9% de la masa del átomo se encuentra en el núcleo. Por tanto, entonces, el núcleo tiene protones y neutrones. Y el número de masa de un átomo, entonces, está definido como la suma de protones más neutrones. Número de masa, y a eso se le va a llamar también nucleones. Acá tenemos un ejemplo del modelo de Bohr-Sommerfeld, dos científicos que establecen que el átomo tiene esta estructura gráfica. Vamos a ver algunos ejercicios. A ver, dice acá, yo tengo el litio, protones 3, neutrones 4. Por lo tanto, si el número de masa es protones más neutrones, ¿qué tengo que hacer yo acá? Sumar los protones y los neutrones. Entonces, al sumarlos, me está dando el número de masa o el número de nucleones. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. 3 más 4, 7. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el siguiente caso es igual. Vamos a ver, el boro. Protones 5, neutrones 6. ¿Qué nos dice la teoría? Que el número de masa es protones más neutrones. Protones más neutrones. ¿Cuánto es 5 más 6? 11. Acá el número de masa o nucleones es 11. Nada más. Aluminio, protones vale 13, neutrones vale 14. Entonces, el número de masa o nucleones debe ser la suma. 13 más 14, 27. Y en el caso del hierro, por ejemplo, el número de protones vale 26. Neutrones vale 30. Por lo tanto, la suma de ambos me debe dar el número de nucleones, que sería 56. Bien,
Eso es para entender específicamente cómo es que en el átomo se establecen los valores cuantificados del núcleo. Por tanto, voy a dejar un ejemplo aquí, ¿no? En la práctica, ustedes van a tener mayores ejercicios para poder desarrollar, ya sea con la teoría que acabamos de dar, Dalton, Rutherford, Chadwick, y básicamente cómo se halla el número de masa de un átomo, tomando en cuenta los protones y neutrones para hallar los nucleones. Nos vemos en la próxima clase.